La religión yoruba tiene su origen en África, en diversos pueblos que se situaron entre Camerún y el río Volta en el siglo V después de Cristo. Ya para el siglo XVIII, al sur de Nigeria, ya estaban bien formados reinos yorubás y fueron dos de ellos los que superaron a los demás en todos los aspectos: el reino de Oyo y el reino de Ife. Ambos reinos convivían en armonía gracias a su respetuosa forma de vivir. Sus principales fuentes de ingreso estaban en la agricultura, la minería, las artesanías y el comercio. En tiempos de la conquista, muchos de los habitantes de estos pueblos fueron vendidos como esclavos a países como Cuba, Brasil, Venezuela y República Dominicana. Aún siendo esclavos, ellos no dejaron de practicar su culto religioso, aunque tenían que hacerlo a escondidas porque sus amos eran católicos y no permitían la práctica de otra religión que no fuera la de ellos. Entonces, los esclavos decidieron disfrazar su fe con la práctica del catolicismo, y es ahí donde se origina el sincretismo de las dos religiones, ya que adoptaron santos cristianos que representaran a sus orillas, para poder así adorarlos sin que se dieran cuenta. Para ello buscaron similitudes entre las historias de los santos católicos con sus propios orillas, como por ejemplo, a Santa Bárbara se le identifica como Shango, la Virgen de las Mercedes como Batalá, la Virgen de la Caridad del Cobre como Oshun, el Santo Niño de Atocha es Elegua, etc. Son muchos los sincretismos y más adelante se los voy a detallar con las fechas de sus celebraciones. Los esclavos realizaban sus ritos en secreto para que sus amos no los castigaran, ya que ellos querían convertirlos a la religión católica. El único país donde llegaron a mantener su religión intacta y sus tradiciones fue en Cuba. Y fue así porque muchos esclavos entraron por la provincia de Matanzas, donde la unión familiar era muy respetada y a los esclavos se les permitía mantenerse unidos a sus hijos y esposas. Santería es como popularmente se le conoce a la religión yoruba, aunque existen varias ramas como el palo mayombe, el vudú que se practica en Haití, el candomblé en Brasil, entre otros. Y todos ellos, incluidos la santería, son clasificados como religión animista. Ahora retomando la religión afrocubana, hay tres ramas fundamentales: el palo, la regla de Osha o santería e Ifá. El palo mayombe lo practican los paleros. Ellos trabajan con muertos, o sea, con el espíritu de los muertos. La regla de Osha la practican los santeros y los osbaces también, llamados oriatés. Los santeros pueden ser hombres o mujeres, pero los osbaces solo pueden ser hombres debido a una ceremonia que se hace en Cuba donde la mujer no puede estar presente. Sin embargo, en Nigeria existieron mujeres oriatés, tal vez porque dicha ceremonia no se realiza en África. Existió una muy famosa que fue llevada a Cuba como esclava y realizó sus prácticas y transmitió sus conocimientos a sus discípulos. Ella fue Obbatero. Y por último está Ifá, que lo practican los babalawos, como popularmente se les llama. Y como se imaginarán, tampoco las mujeres pueden ser iniciadas en Ifá. Pero sí hay casos documentados de mujeres que se iniciaron en África. Orula u Orúmila es el sumo sacerdote de la religión yoruba y los babalawos son sus discípulos. A Orula se le denomina el adivino de la religión y más adelante entenderán por qué. También existe una sociedad secreta que sus orígenes son únicamente cubanos, llamados Abacuá, integrada solamente por hombres y que incluye elementos del palo y la santería. Signos de la religión yoruba. La regla de Osha abarca 16 de los 256 signos que comprende la religión yoruba. Les voy a explicar con más detalle. En Ifá nace todo. En Ifá se narra todo desde el inicio de la creación.
En el catolicismo se suele en las oraciones decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos algo parecido en nuestras oraciones, en nuestra moyurba, con la bendición de Olofin, Olorum y Olodumare, que viene siendo más o menos las mismas entidades. En Ifá existen 256 signos, como ya les dije, con los que los babalaos predicen una situación X mediante el método de adivinación con el écule. El écule es una cadena unida a unas chapitas de coco que al tirarlas sobre un tablero puede caer hasta en 256 formas diferentes. Según la posición en la que caigan las chapitas, es el signo en el que el babalao debe apoyarse para hacer su predicción. En la regla de Osha, solo 16 de los 256 signos que existen pueden ser interpretados por los bases o santeros, con la particularidad de que los santeros solo pueden interpretar en una consulta hasta el signo 12, porque del 3 en adelante se considera que los signos son muy fuertes y se requiere la ayuda de alguien mejor consagrado y más preparado como los babalawo. Estos signos se podrían definir como planos que cubren todas las energías del universo. En cada uno se encuentran versos de conocimientos de tipo esotérico y se conjuntan con rituales, sacrificios y remedios medicinales. En estos signos se encuentran todas las desgracias y bendiciones de la vida y la muerte, así como las respuestas a las diversas situaciones que pueden ocurrirnos en la vida terrenal. Orishas es el nombre como se le conoce a las deidades yorubas. No se sabe con exactitud cuántos orishas componen el panteón yoruba, pero se habla de más de 400. Ciertamente son muchísimos, pero les voy a nombrar los principales. Opatalá, Yemayá, Oshun, Shango, Oya, Elegua, Ogun, Ochosi, Osun, Olokun, Orisha Opo, Oba, Odua, Oke, Nanaburuku, Dada, los Ibellis, Orula, Inle, Yewa, Agayú, entre otros. A Obatala se le considera el padre de todos los orishas y representa la paz, la pureza y la sabiduría. Él es el escultor de la humanidad, porque Olodumare, que es Dios, le encomendó la tarea de moldear a los seres humanos con arcilla. Si bien Olodumare les insufló la vida, fue Obatalá quien les dio la forma física. Tal vez se preguntarán por qué todos los humanos no somos físicamente perfectos. Y para eso, en nuestra religión, hay una explicación. Resulta que mientras Obatalá realizaba su labor de creación, bebió vino de palma y se embriagó. Producto de su estado de embriaguez, creó algunos seres humanos con deformidades físicas. Al darse cuenta de su error, sintió un profundo remordimiento y juró proteger y cuidar especialmente a las personas con discapacidades. Su color es el blanco. Obatalá es la personificación de la sabiduría, la inteligencia, la paciencia y la serenidad. Obatalá tiene caminos tanto masculinos como femeninos. Les voy a explicar esto. En la religión yoruba se relatan todas las situaciones que un ser humano puede vivir. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Si Obatalá fue el que creó al ser humano, pero todos los orishas vivieron en la tierra y tropezaron y superaron obstáculos y se enamoraron como cualquier mortal, por lo que a través de sus historias nosotros podemos resolver los problemas porque ya ellos lo vivieron y buscaron las soluciones. Es por ello que los orishas tienen varios caminos porque en cada camino ellos viven diferentes situaciones. Si ya estás iniciado en la religión yoruba, quiero contarte que he creado una membresía para los coronados en Osha y los que ya han recibido Kofa o mano de Orula, donde compartiré materiales y enseñanzas que solo pueden transmitirse entre iniciados. Si este es tu caso, mantente cerca, que pronto compartiré más detalles. Ashe para todos y muchas bendiciones.